hicieron lo de sus taxes. Amén. Nosotros no debemos deber nada a nadie. El Señor me dio esta enseñanza esta semana y me dijo, diles que hay bendición cuando no deben nada a nadie. Hay bendición para el que paga impuestos. Y me dijo, tú has estado orando porque dé semilla al que siembra. Pues les voy a dar semilla para que siembren. Escuchen lo que el Señor me dijo. Él es el que da semilla al que siembra. Y cuando usted paga sus impuestos, no trabaja por debajo de la mesa, no hace cosas indebidas para robar al gobierno, siembra en obediencia, trabajen, paguen impuestos, no roben al gobierno, que el Señor les va a dar la semilla para que siembren. Amén. ¿Por qué me alegré con su testimonio? Porque el Señor ya lo había dado. Amén. Ya lo había dado. En nuestros países no se vive eso. Ustedes sí pagan impuestos, claro, usted paga impuestos por todo lo que compre, por el carro, por la casa, usted tiene que pagar impuestos. Todos. ¿Cómo es que se llaman en Colombia? IVA, pero no, estoy hablando de cada año uno hace... O el predial, el impuesto de vehículos. Todo eso lo hace cada año, ¿verdad? Y en mi país se ven muchas colas de gente porque dejan las cosas para última hora. Aquí no se ven esas colas, porque aquí la gente es muy organizada y la gente va, hace en minutos se hace por computador y a los 5 días le llega el cheque de vuelta de impuestos a los que tienen devolución. Ese es el mensaje que el Señor me dio. Le está hablando a Pedro sobre los impuestos. Está sacando dinero para pagar el impuesto de él y de Pedro. ¿Sí o no? ¿Nos dio de ejemplo o no lo dio de ejemplo? Pedro había estado en el negocio de la pesca toda su vida. Pedro y su familia habían sido pescadores toda su vida. Era el negocio de la familia, pero nunca había sacado un pez con una moneda de plata en la boca. ¿Usted se imagina a Pedro? Pero es que el Señor no quiere que razonemos sobre estas cosas. El razonamiento carnal siempre nos llevará al terreno pantanoso de la incredulidad. Si Pedro se pone a analizar, pero si yo soy pescador, jamás he sacado un pez con una moneda en la boca, esto no se ha visto en mi familia nunca, esto sí. Es que el Señor simplemente quiere que le obedezcamos. Que le obedezcamos. Yo sé que el Señor me dio este mensaje de los impuestos por alguna razón. Bueno, ya nos dio la señal. A ustedes ya les comenzó a bendecir sin haber escuchado lo que el Señor dijo. Ustedes son la señal de que el Señor, esta palabra, esto que me dijo, ahí hablarles de esto. Y ustedes son la señal de que el Señor nos va a bendecir. Amén. ¿Se imaginan a Pedro mientras ponía el cebo en el anzuelo? Yo creo que ponía el cebo en el anzuelo y decía, esta es una tarea muy dura. Pero bueno, siendo que el Señor me lo dijo, yo lo voy a hacer. Y lanzó la cuerda al mar. Había millones de peces en el mar. Pero todos deberían apartarse y darle paso a uno con una moneda en la boca. ¿Saben por qué? Porque las palabras del Señor son instrucciones de fe. Amén. ¿Y por qué son instrucciones de fe? Porque es imposible que lo que desea que diga Jesús no se cumpla. Amén. Todo lo que el Señor diga se cumple. Amén. Todo lo que Jesús dice se cumple. Amén. Todas sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Escribió Juan, que dijo el Señor Jesús en el capítulo 6, versículo 63. Si tan solo ustedes tuvieran fe en Él, se darían cuenta que cada palabra de Dios es vida.
que cada palabra que nos manda es para darnos vida, nos está vivificando. Usted no puede estar en contacto directo con Él, recibir la palabra por simple sentir un efecto de un momento. No, usted debe recibir la palabra para sentir un efecto en todo su cuerpo, en todo su espíritu y en su alma. Así debe venir la palabra a nosotros. Amén. Porque la palabra del Señor es vida. Amén. Amén. Ustedes recuerdan la historia de la mujer cubana que conté hace 8 días, que su esposo fue sanado de cáncer. ¿Ok? Ella regresó no solo a testificar a la iglesia y llevar una jugosa ofrenda, sino que ella me dijo: quiero contarle a todo el mundo el poder del Señor para sanar. Bueno, me dijo: chica, ay chica, yo quiero contarle a todos. Sí, ella. Y me dijo: ¿tiene algún folleto sobre esta materia? ¿Sobre la sanidad? Entonces, yo le alcancé este libro. Aquí. Dije: no hay ningún folleto especial. O sí, si usted quiere un folleto, busque aquí. Se llama la Biblia. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí encontrará usted. Son los mejores folletos acerca de la sanidad. Están llenos de incidentes del poder sanador de Jesús. Ellos jamás fallan en cumplir la obra de Dios si la gente quiere solamente leer y creer en ellos. Toda la falta de fe que se debe a que no se alimentan con la palabra de Dios. ¿Por qué es que nos falla la fe? Yo escuchaba el testimonio. Ustedes no saben, decía la persona que dio el testimonio ahora, decía: ustedes no saben lo angustioso que es, porque tenían una deuda muy grande. Pero la angustia viene no solo porque fueron imprudentes en endeudarse, porque fue imprudencia, no fue falta de sabiduría, sino que les falló la fe. La angustia no tenía que haber venido si se hubieran alimentado de la palabra de Dios. El mismo que alimentaba a los 5,000 y a los 4,000 es el mismo que les había podido: perdóneme, Señor, nos endeudamos, pero ayúdanos a salir de esa. Bueno, nos ayudó. Amén. Amén. Misericordia. Aliméntense del Cristo vivo, de quien está llena la palabra. Martica, ¿cómo va usted a creer que en un momento de angustia uno se va a poner a leer la Biblia? No, aquí el Señor ministró ahorita que necesitábamos leer la Biblia todos los días y orar todos los días. Algo así fue lo que ministró. Lo necesitamos. Si nosotros nos alimentamos todos los días con su palabra, seremos fortalecidos en fe y entonces venceremos todo eso. Porque así que, la palabra dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es. Cuando tú lees la palabra, a veces yo leo la palabra en silencio, en mudo, pero me la leo, a mí misma me la leo duro. Yo me la leo, que mis oídos la oigan. Y yo siempre que doy discipulado, que discipulo a gente, que le estoy enseñando a leer la Biblia, a orar, les enseño eso. Lea su Biblia, léala, ore, lea la palabra, reléala, lea 3 veces, léala en voz alta, que sus oídos se la oigan. ¿Por qué? Porque la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Pero, Martica, hay cosas que no entiendo. Sí, claro, necesitamos revelación, una revelación personal de Dios. Se necesita la revelación personal de Dios. Jesús preguntó a los discípulos:
¿Qué decían los hombres acerca de quién era Él? Mateo 16 nos cuenta eso en los versículos 14 y 17. Que Jesús les preguntó, ¿quién dicen ellos que soy yo? ¿Quién soy yo? Y ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Uy. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pero se levantó uno que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Sencillo. ¿Qué dice usted que es Él? Cuando usted habla de Jesucristo, ¿qué dice que es Él? ¿Quién es Él para usted? ¿Contesta usted como Pedro? Tú, hey, Señor, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo puede usted saber eso? Él debe revelarse a usted. Para que usted lo pueda decir así, Él debe revelarse a usted. Yo, recién convertida, yo tuve esas luchas. En estos días cuando estudiaba el mensaje lo recordé. Yo no entendía cuando decían del Trino Dios. Yo no entendía que yo era de Jesucristo. Pero le preguntaba, y aún el pastor predicando, o aún en la adoración, y decían que Jesús y que le perteneces a Cristo. Y yo decía, pero realmente, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿De dónde me inventé yo esto? ¿De dónde estoy oyendo yo esto? ¿Y por qué razón estoy aquí? Todo les he contado mi testimonio cuando, hablando por la calle, un señor así iba hablando, le dije yo. Yo en ese momento pensaba que hablaba sola. ¿Por qué yo, Marta Caldas, ahora estoy hablando de Jesús y estoy diciendo, estoy loca como mis hermanas y mi mamá? ¿Por qué ahora digo que soy cristiana? ¿Por qué razón estoy en la iglesia yendo los domingos? Estaba sirviendo en la iglesia como relacionista pública en un evento y yo decía, ¿por qué estoy metida en esto? Fue mi expresión. Y el Señor me paró en una vitrina de una librería. Y realmente yo no tenía para comprar el libro. El dinero que yo llevaba en el bolsillo derecho de mi pantalón no me daba para comprar un libro y para mis pasajes. Pero algo sucedió. Me paré a mirar la vitrina. Y el sol que estaba alumbrando por detrás mío, sobre mi hombro, iluminó un libro. El libro tenía letras doradas. El título era El Gran León de Dios. Y esas letras doradas brillaron. El Gran León de Dios. Y entré a preguntar cuánto valía. Y valía exactamente. Si yo pagaba el libro, me quedaba exactamente lo de pagar mi pasaje para regresar a mi casa. Así que lo hice. Por medio de ese libro recibí gran revelación. Era un libro que hablaba sobre la vida de Saulo de Tarso. A 2 meses de convertida, estaba hablando sola, pero sé que no estaba hablando sola. El Espíritu de Dios que estaba en mí, pero yo no había tenido la revelación. Me había escuchado, me había entendido mis preguntas y me envió ese libro. Todo se aclaró para mí. Entendí que fui llamada. Me quebranté, entendía, si lo hizo con Saulo de Tarso, lo puedo hacer contigo, era lo que el Señor me decía. Pero con el tiempo aún seguían esas dudas. Él debe revelarse a ustedes, Él debe revelarse a nosotros para que nosotros podamos comprender eso, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y